¿Y si todos nos hubiéramos equivocado por completo en nuestro análisis de lo que realmente es Brand New Day? ¿Y si yo mismo estuviera completamente equivocado? La semana pasada salió el segundo tráiler de la próxima película de Spider-Man. Un tráiler que causó mucho revuelo, desatando numerosos análisis en internet, desde la evolución de los poderes de Peter, el regreso de Hulk, hasta el verdadero papel de todas las tramas de la película. Yo mismo tuve muchas dificultades para entender realmente hacia dónde quería ir la película, al punto de llegar a la conclusión de que esta historia realmente no tendría un villano, que el villano de la historia en realidad era Peter Parker. Pero en realidad siempre supe que faltaba algo en mi análisis, que me había perdido el detalle que me permitiría conectar todo, hacer que la película fuera coherente. Así que volví a mis archivos, volví a ver todos los trailers segundo a segundo. Pero también revisé meses de filtraciones y reportes de insiders para intentar encontrar ese famoso detalle que me faltaba, que nadie veía, hasta que por fin lo encontré. Y ahora todo tiene sentido, todo se entiende. La evasión, Escorpión, Jean Grey, el de ODC, el castigador, la mano, el regreso de Hulk. Absolutamente todo. Todo está conectado a ese famoso villano oculto en las sombras, ese segundo telépata. Por eso debo advertirles, el video de hoy podría arruinar parte de su experiencia en el cine, porque es posible que haya descubierto toda la trama de la película. Por eso entramos en la zona de spoilers, zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu samurái favorito. Cortinilla. Los dos telépatas. Como les decía, la semana pasada analizamos estos nuevos fragmentos y ese tráiler en detalle. Ya sea en mi video, investigando lo que la película va a representar en el MCU, no cambio ni un ápice en lo esencial. Pero también en un en vivo, donde revisamos una y otra vez cada detalle. Pero esta película parece esconder muchísimos easter eggs y secretos que son una bendición para los nerds como yo. Por eso pasé el fin de semana quebrándome la cabeza, investigando, hasta volverme como Ned obsesivo. Spider-Man Brand New Day parece un caos, lleno de tramas por todos lados, de personajes que no tienen nada que hacer ahí. Sin embargo, Destin Daniel Cretton, Tom Holland y sus equipos parecen haber hecho un trabajo increíble para encontrar coherencia con muchísimas referencias a los cómics. Y hay mucho de qué hablar. Así que vamos a empezar directamente por lo principal, esta fuerza en las sombras. Hoy en día es absolutamente evidente que el personaje de Sadie Sink es Jean Grey. Sí, Sony y Marvel hicieron todo lo posible para ocultar el papel de la próxima estrella del MCU. Pero Tom Holland lo dice él mismo, está muy atento a lo que se dice en internet y sabe que nosotros sabemos. Por eso ahora, el equipo de promoción va a jugar con eso. Y fue muy divertido ver que durante las entrevistas, la pobre Sadie en realidad no la dejan hablar. Realmente le gustó el personaje y eso es genial. ¿Quién eres tú? ¿Quién sé? Sí, no deberíamos cometer un error, sobre todo porque todos los rumores sobre su personaje comenzaron a partir de una entrevista con la BBC, durante la promoción de la última temporada de Stranger Things, cuando el periodista le habló del rumor de Jean Grey, en una época en la que su participación en Spider-Man aún no había sido revelada. Si Internet debía creer que ya eres Jean Grey en X-Men, nunca has hablado con un Kevin Feige o con un... No puedo. No. No tengo nada que decir sobre esto. Es un buen personaje, es un gran personaje, así que... Fue genial leerlo. Fue genial leerlo. Evidentemente, Sony hizo todo lo posible para desviar la atención, pero a poco más de un mes del estreno, deciden dejar de ser tan herméticos. Al contrario, todo el equipo está de gira mundial para presentar la película. Y durante el evento en Ámsterdam, Sadie llevaba ese magnífico atuendo verde y amarillo, unos colores eminentemente relacionados con Jean Grey en los cómics. Pero no es solo eso. Después de haber visto muy poco del personaje en el primer tráiler, el segundo nos muestra una onda de choque que paraliza una parte de Nueva York. Una onda que recuerda mucho a un evento de la serie animada de X-Men de mi infancia, cuando la Fuerza Fénix se libera. Poderes que también recuerdan a los del Profesor Xavier en las primeras películas de X-Men, ya sea en la Casa Blanca, en el museo o en el aeropuerto. Lo sabemos, Jan y Charles son los dos telépatas más poderosos del universo Marvel. Sus poderes son bastante similares, excepto que con su evolución, Jean se vuelve mucho más poderosa, teniendo además poderes de telequinesis, pero también y sobre todo los poderes del Fénix. Pero volvamos a nuestra escena. Como les decía, Jean probablemente no va a tener el control total de sus poderes aquí, lo que la hace peligrosa. Ya lo vimos en la película Logan. Cuando Xavier tiene sus crisis, aplica esta misma parálisis a quienes lo rodean, llegando incluso a matarlos. Así que hay muchas posibilidades de que en Brand New Day esa sea la verdadera naturaleza de sus poderes. Sin embargo, estos avances muestran otra forma de telepatía. Poderes que parecen funcionar de manera diferente, por posesión, rebotando de una persona a otra. Y desde el primer avance, ese es uno de los elementos que más me desconciertan. Porque nunca hemos visto ese tipo de poder con Jean, pero no es lo único que me desconcierta.
Muchos de ustedes se quejan de ver a una futura integrante de los XM en una película de Spider-Man. Bueno, ya saben, eso nunca me ha chocado. Por otro lado, me cuesta imaginar que Marvel introduzca a su primera mutante haciéndola hacer locuras, porque el tráiler nos muestra claramente a una telépata tomando el control de un tanque y causando un desastre en pleno Nueva York. O incluso amenazar a Peter con atacar a una chica inocente, en este caso MJ. O peor aún, tomar el control de Hulk para destruir todo a su paso. Claro, en los últimos años, el MCU tiende a hacer que algunos de sus héroes tomen decisiones extremadamente dudosas para luego darles una redención, como por ejemplo Okoye, que se volvió Ronin, aunque bueno, fue para patearles el trasero a los Yakuza. O también Strange y sus decisiones claramente cuestionables, y por supuesto, la peor de todas, Wanda, que se convirtió en una de las villanas más mortales en la historia del MCU. Sí, nadie ha matado a tantos héroes de clase mundial como ella, y buena suerte intentando que regrese al lado de los buenos. Así que imaginarme que Jean Grey, la próxima protagonista de los mutantes, empiece del lado de los villanos en un papel bastante destructivo, no lo creo. Cierto, en mi último video defendía la idea de que ella hacía eso para escapar del trato de aquí, pero en realidad es un poco exagerado, ¿no? Sobre todo porque en la primera filtración del primer tráiler ya escuchábamos a Jean amenazar a Peter, pero en persona, en su departamento, no poseyendo a no sé quién. Porque en realidad Jean es tan poderosa que no necesita eso, y su amenaza solo era para Peter, no para sus seres queridos. Así es. Pero sobre todo, empezaron a aparecer nuevas sinopsis que describen a un nuevo villano poderoso que nadie puede siquiera ver. No una antiheroína o un antihéroe, no, un villano. Lo mismo ocurre con el Spider-Tracker, que nos muestra la mano, pero también a este desconocido como villano en las sombras. Y aquí es donde empecé a cuestionarlo todo. Todo lo que pensaba saber de la película y las piezas empezaron a encajar una tras otra. Y debo decírtelo, es un poco gracias a ti. Sí, bueno, a uno de ustedes, Alexandre Bate Legrand. Mientras estábamos en plena sala de spoilers, este querido suscriptor nos compartió una teoría. ¿Y si este segundo telépata fuera Ogun? ¿No lo conocen? Bueno, Yo tengo la teoría desde hace tiempo de que hay un segundo telépata. Yo apuesto por Ogun, es Alexandre Batz. Sí, carajo. Él también me lo mencionó, pero yo estaba en plan de ni idea. Yo sí lo tomé en serio. Yo escucho a mis suscriptores, ¿sabes? Les aseguro, ninguno de nosotros lo conocía. Ogun es un ninja con poderes muy especiales. Desarrolló la capacidad de volverse inmortal pasando de un espíritu a otro, apoderándose del cuerpo de las personas que no tienen la fuerza mental para resistirle. Así que sí, dicho así, suena tentador. Pero necesito un poco más para consolidar todo esto. Así que ahí es donde empecé a investigar. Primero, fui a escuchar al propio Tom Holland. Según él, Spider-Man, Sin Camino a Casa, es una historia detectivesca. A diferencia de sus películas anteriores, aquí vamos a intentar investigar con él para entender qué está pasando realmente con esta historia de telepatía. Así que las apariencias serán engañosas. Pero es cuando retrocedemos aún más que se pone interesante. Recuerden, durante los primeros días de rodaje, un logo aparecía en el tanque durante la persecución, una máscara de demonio rojo. Obviamente, todos pensamos en ese momento en Mr. Negative y sus Inner Demons, porque si combinamos eso con la otra información de la época, todo encajaba. La búsqueda de un actor asiático entre 30 y 50 años y sobre todo, las búsquedas de la encargada de vestuario de la película. Recuerden, un insider había encontrado los tableros de Pinterest de Mónica Avito, mostrando búsquedas de disfraces de samuráis y ninjas con máscaras de demonio rojo. Bueno, pues resulta que los poderes de Ogun provienen de cierta máscara, una máscara de demonio japonés rojo. Y ese famoso logo en el tanque también apareció durante la última Comic Con de Nueva York, en el stand de Spider-Man. Un graffiti donde podemos ver la palabra King y una palabra cortada que termina en N, como Ogun. Bueno, pero entonces, ¿por qué usar como villano principal a un personaje tan poco conocido? Pues porque Destin Daniel Cretton y Tom Holland no parecen tener miedo de eso. Solo hay que ver a Boomerang, Tarantula o incluso Ramrod, pero sobre todo para no revelar el secreto de esta investigación y hacerla demasiado obvia. Y lo que me hace pensar que es posible es que este personaje absolutamente desconocido estará en el próximo juego de Wolverine junto con La Mano y Jean Grey, Chu. Sí, escucharon bien, Ogun y La Mano estarán juntos en el juego de Wolverine. Y tiene sentido, ya que Ogun fue durante un tiempo el mentor de Wolverine durante sus años en Japón. Y es en el cómic Wolverine, volumen 2, número 112, donde Jean Grey viene a ayudar a Logan para exorcizar uno de los cuerpos poseídos por Ogun y así derrotarlo. Bueno, todo esto empieza a encajar, ¿no? Pero esperen, no han visto nada. Villanos y ninjas. Partamos entonces del principio de que Ogun sería la figura en la sombra de la película. Y ahí muchas escenas se aclaran. Primero, la escena de la prisión. Bueno, intenté descubrir de qué prisión se trataba, porque el MCU ya nos ha mostrado muchas hasta ahora. Primero, obviamente tenemos el Raft, versión MCU.
La prisión estatal para personajes extremadamente peligrosos en medio del océano, como por ejemplo Red Hulk, el líder o el Barón Zemo. También fue aquí donde encerraron a los miembros del equipo de Capitán después de Civil War. También está la nueva prisión del DODC, en el desierto, de donde la Abominación escapó con la ayuda de Wong, así como Trevor Slattery con la ayuda de Wonder Man. Bueno, no ha sido muy efectiva como prisión hasta ahora. Otra prisión es famosa en el MCU extendido. Se trata de Seagate, que recibió a Jesse Palmer, Trevor Slattery y también a Luke Cage. Y fue ahí, de hecho, donde fue sometido a experimentos. Bueno, ¿qué nos queda? Pues las prisiones de Nueva York. Sabemos que existen al menos dos. La primera es donde estuvieron encarcelados Fisk, Punisher, Bullseye y ahora Matt Murdock y los miembros de la Fuerza de Tarea. Probablemente se trata de Rikers Island, la prisión mítica de Nueva York. Pero es muy probable que exista otra prisión para criminales peligrosos, ya que vemos que Adrian Toomes, el buitre, y McGargan, el escorpión, no tienen los mismos uniformes. Los de ellos son blancos. Y en lo que parece ser la escena de la fuga del escorpión, vemos que todavía lleva ese uniforme. Así que la escena de la mano ocurre en una de estas dos prisiones, y la arquitectura recuerda mucho a la versión de cómic de La Balsa, que de hecho está en Nueva York y alberga a todos los villanos de la ciudad. Así que creo que están relacionados con la fuga, al menos del escorpión, o incluso de varios villanos. En los cómics, el inicio de la etapa Renewal Avengers de Bendis nos muestra una espectacular fuga de La Balsa para crear una distracción. El objetivo aquí es liberar a un prisionero ocultándolo entre la multitud, y Spider-Man está un poco sobrepasado. Y creo que la mano está en esa prisión y que ahí es donde todo va a cambiar, porque en el último tráiler vemos que Peter tiene sus lanzatelarañas al principio de la escena, los originales, no los modificados. Pero unos instantes después lo vemos de rodillas sin máscara y sin los lanzatelarañas. Parece que ha sido completamente superado por la mano, y es aquí donde llega el otro, la entidad que toma posesión de él, su lado arácnido. Entonces desata un ataque de telaraña orgánica impresionante. ¿Y si toda la trama de la película girara en torno a Ogun, que busca apoderarse de un nuevo huésped poderoso, como uno de los residentes de esta prisión, por ejemplo? Y es en ese momento cuando intentaría poseer a Peter. Solo que aquí, Peter resiste. Al menos su lado arácnido resiste y toma el control. Y sería por esta razón que es inmune. Así es como Ogun está al tanto de la identidad de Peter, de sus secretos y sobre todo del monstruo que lleva dentro. Esto justifica la escena en la que posee a los transeúntes para amenazar a MJ, porque desde entonces lo observa, lo espía, y probablemente así es como comienza su mutación. De hecho, vemos que no saldrá ileso de este combate, ya que en un microcuadro, antes de su ataque, vemos que fue herido en el vientre por una hoja. Quizá así es como se va a desmayar en su casa y despertará en un capullo regenerado, eso o por el veneno de escorpión, porque es la segunda vez que el otro toma posesión de él. I'm losing my mind. Una mutación que lo va a cambiar profundamente. El nuevo spot de TV nos muestra que ahora su piel es impenetrable, con la aguja que se dobla y que sus hormonas son 50% humanas y 50% arácnidas, así que tiene que hacer algo. Y Bruce Banner será la solución, tanto para Ogun como para Peter. El despertar del monstruo. Lo vimos en nuestro análisis anterior. La tecnología en el brazo de Banner le permite mantenerse en forma humana. Es un inhibidor que él mejoró después de su incidente en She-Hulk. De hecho, ahora vemos que se trata de una tecnología de Stark Industries, pero que también es utilizada por el DODC en Jennifer Walters y Emil Blonsky para evitar que se transformen durante su detención. Y verán que esto es muy importante para lo que sigue, porque el tráiler nos muestra que Peter encuentra ese inhibidor y lo estudia con MG para intentar eliminar su propia mutación. Sí, el inicio del tráiler nos muestra a Peter poniéndose sus lanzatelarañas modificados. Como muchos, pensé que se trataba de lanzatelarañas gamma para contener a Hulk, por ejemplo, pero creo que no, ya no más. Porque cuando lo miramos más de cerca, la luz verde se activa en el momento en que los dispara y vemos que es difícil contenerlos, incluso su cuerpo rechaza instantáneamente el dispositivo. Y creo que eso es central, porque Peter parece crear en esta película la tecnología capaz de suprimir los efectos de las mutaciones, una tecnología que podría hacerle daño a los mutantes, ya saben, los famosos collares que vimos en Deadpool. Peor aún, su tecnología parece permitirle rastrear a Ogun de un salto a otro. Ogun, que a veces es considerado él mismo como un mutante. Entonces, es muy útil aquí, pero en manos del dios de aquí que caza a los superhéroes y mañana a los mutantes, simplemente es el comienzo de la segregación. Pero volvamos al inhibidor de Banner. Hay un pequeño easter egg escondido ahí, además de Stark Industries. Pueden verlo aquí, ESM 14. Se trata del cómic Amazing Spider-Man 14, el cómic donde el Duende Verde hace su primera aparición. En ese entonces, montando una escoba aspiradora, recluta a los Enforcers para tenderle una trampa a Spider-Man, lo que los lleva a enfrentarse por primera vez con Hulk.
Bueno, en resumen, es solo un simple easter egg de la primera pelea entre Hulk y Spidey. No creo que realmente haya la intención de introducir al Duende Verde en esta película, pero un rumor decía que esos famosos Enforcers también estarían presentes, ya veremos. Otro easter egg interesante es el barco en el que vive Frank Castle. Se trata del Golden Girl, un barco que aparece en The Spectacular Spider-Man número 141. En ese número, Punisher y el Hombre Araña hacen equipo para combatir a Tombstone. De hecho, es el inicio del personaje. Se presenta algunos números antes, pero es su primer enfrentamiento contra los dos héroes. Un enfrentamiento que llevará a Punisher a ser controlado mentalmente por un varón del crimen. Yo solo digo, pero lo interesante aquí es que en los números que preceden a esta saga tenemos las famosas portadas, con Tarántula, Ramrod o incluso Boomerang. Cómics de finales de los años 80 que seguramente marcaron el destino de Destin Daniel Cretton, quien quiso rendir homenaje a esta colección, incluyendo una con Tombstone, que podría aparecer en la película. En fin, me desvío, volvamos a Banner. Todos nos preguntábamos si esta historia del Hulk gris era real, y sobre todo, cuál era el interés de tener un Hulk gris. Pues resulta que en el Spidey Tracker lanzado para la promoción de la película, Sony cometió un gran error en el tráiler. Mientras Hulk cae del edificio, se ve claramente que es verde. Pero cuando comparamos con el GIF publicado en la red, se nota claramente que el color no es el mismo en absoluto. Así que efectivamente tendríamos un Hulk gris. Pero entonces, ¿por qué? Pues todo se decide en la escena de la transformación. Después de ver la secuencia muchas veces, se nota que está en una habitación similar a la oficina del director de Damage Control. Un pequeño vistazo al set de Lego nos confirma que esta escena realmente ocurre en su oficina, pero durante su transformación vemos que las oficinas ya están bastante dañadas, así que no estamos al inicio de la pelea. Además, el tráiler intenta hacernos creer que es su dispositivo roto lo que lo transforma en el verdadero Hulk. Sin embargo, creo que no tiene nada que ver. Peor aún, puede que ni siquiera sea en el mismo momento. Si escuchamos bien, podemos oír a Peter decirle a Banner que no va a salir de esta. Y Banner, con una voz extraña, le responde: "No te vas a salir con la tuya". Pero podría lograrlo. Así que la transformación en Hulk es voluntaria. Y creo que realmente estamos llegando al fondo de lo que sucede en esta película. Sí, Ogun está buscando al huésped perfecto. ¿Y quién más poderoso que un Hulk? Eso explicaría por qué este Hulk sería gris. Su transformación no libera al Hulk salvaje ni a su personalidad, sino a una versión alternativa poseída por Ogun, así que Peter tendrá que unirse a Punisher y a Jean Grey para derrotarlo. Porque una vez más, retrocedí bastante. Y My Time to Shine Elo había especificado, hace más de un año, que Punisher usaría tecnología de punta para vencer a un Hulk poseído. Y probablemente aquí es donde ocurre la escena filtrada del primer tráiler. Esa que nunca se reveló, donde Peter le pregunta a Frank qué hace ahí y Punisher le responde que viene a salvarle el pellejo. ¿Qué estás haciendo? Salvarte el trasero. ¿Viste eso? Porque en realidad no creo que Peter tenga oportunidad contra Hulk. Eso es lo que nos lleva a otro informe. Ese es el que dice que Punisher viene a herir gravemente a Hulk. Sabemos que Damage Control tiene acceso a ciertas tecnologías avanzadas de Stark. Además, tienen con qué controlar a los Hulks. Lo vimos con los cañones sónicos usados contra Miss Marvel, así como los inhibidores. Creo que Frank usará entonces una armadura equipada con armas gamma. Y si pienso eso, es porque se filtró un video del rodaje que mostraba a Banner en forma humana siendo atendido por los bomberos rodeado de agentes del Departamento de Control de Daños. Y lo vimos en Endgame, sus heridas como Hulk también afectan su forma humana. Así que si es gravemente herido por el castigador, entonces su forma humana también lo estará. Así que probablemente él también terminará en prisión, al igual que Sadie, porque mientras más avanzamos, más nos damos cuenta de que toda la película va a culpar a Sadie Sink por los crímenes de una amenaza que absolutamente nadie ve, una amenaza que solo ella puede vencer. Al igual que en los cómics, ella tendrá que combatir a Ogun de manera psíquica una vez que Hulk esté debilitado, pero no creo que sean capaces de explicarlo. Y así es como el final va a dividir a todos, un final crítico. Sí, según los primeros comentarios y primeras proyecciones, la película es una locura total, pero el final divide, y creo que es porque estos 4 personajes van a encontrarse en situaciones totalmente locas. Primero, como les decía, creo que Banner va a terminar en la cárcel, bastante golpeado. Su Hulk ha regresado y su tecnología va a ser usada en su contra. Pase lo que pase, él ha sido lastimado y ahora está bajo vigilancia. Lo mismo para Jean Grey. Hemos hablado muy poco de su disidencia en este video. Sin embargo, parece que ella se roba la pantalla, siendo casi el personaje principal si creemos en los comentarios de las proyecciones. Sin embargo, si la película es una investigación, sería necesario que no se revele demasiado pronto. Así que creo que ella tendrá un verdadero impacto en la tercera parte de la película, una vez que Frank y Peter estén listos para protegerla. Sabemos que durante el rodaje, un video muestra que ella es arrestada en un campus de manera bastante brusca por el Departamento de Control de Daños. Después, parece estar atada a una camilla y encerrada en una camioneta.
Es difícil decir si todo esto ocurre después de sus múltiples conmociones al principio o al final de la película. Pase lo que pase, en algún momento estará prisionera del Departamento de Control de Daños y tendrá que escapar. Porque vimos en la serie Wonder Man que el Departamento de Control de Daños tiene vigiladas a todas las personas que sospechan que tienen poderes. Y este telépata misterioso probablemente sea la oportunidad perfecta para ellos de atrapar a Jean. En fin, la película, pase lo que pase, conectará con Secret Wars de una forma u otra. Y amigos, todo indica que el simbionte será parte del viaje. Porque ya se los había mencionado, pero ahora sí que se está volviendo muy obvio. Porque Zendaya nos está diciendo cosas a través de su ropa, y no solo eso. Por una vez, Tom Holland parece ser capaz de no hacer spoilers. Pero su nueva esposa, ella sí que lo disfruta. Después de decir abiertamente que un Hulk puede tener varios colores, El Hulk es verde. Yo no estoy diciendo eso, por cierto. ella dijo en una entrevista que el final iba a hacer llorar a más de uno y que iba a romper los corazones de muchos que no lo verán venir. Hay tantas escenas emocionales. Esto va a romperle el corazón a la gente. No lo van a ver venir. Todo esto mientras llevaba un vestido negro con una araña plateada encima. Cocina, está bueno. En fin, esto huele a la muerte de Spidey con, obviamente, un regreso al traje simbionte en Secret Wars. Sí, de hecho, otro momento divertido de las entrevistas. Cuando le preguntan a Tom Holland si algún otro Vengador se acuerda de él, responde: creo que nadie recuerda que soy Spider-Man, aparte de uno. Nadie recuerda que eres Peter Parker. Una persona. Bueno, claramente él sabe sobre la teoría de Hulk. Y seguro vamos a tener a Hulk al final de la película Que vuelve en sí y que va a voltear hacia Spider-Man. diciendo, carajo. Pagamos. Sí, no, yo sé que tiene más lógica que sea el Capitán, pero en este caso, en Secret Wars, el Capitán estará bajo el control de Doom, así que no lo creo. En fin, para terminar, ¿qué va a pasar con el Castigador después de todo esto? Pues tal vez no me lo crean, pero creo que él va a tomar el mando de la mano. Sí, lo sé, es completamente una locura. Pero en los cómics, después de muchos eventos que relacionaban el logo del Castigador con movimientos de extrema derecha, Marvel hizo que el Castigador fuera el líder de la mano para permitirle deshacerse de los corruptos a gran escala. Es una historia completamente diferente, pero que me gustaría ver adaptada aquí. Y sí, sin Ogun, la mano necesita un nuevo líder. Y la verdad, no me imaginaba a Frank Castle después de todo eso. En el MCU, quiero decir. Y honestamente, ahora mismo no le veo un mejor lugar. Bueno, amigos, creo que ya cubrimos toda esta loca teoría. Todo está conectado. El dios de aquí que, gracias a Peter, va a tener los medios para rastrear a los mutantes y detenerlos. El regreso de Hulk a través de Ogun. La lógica de la mano aquí, la presencia de Sadie Sink, el verdadero papel de Banner y Frank. No, creo que estamos bastante bien. No hablamos mucho de Escorpión y Tombstone, porque creo que tendrán un papel menor aquí, pero los veremos de nuevo pronto. Bueno, y ustedes, díganme en los comentarios qué piensan de todo esto. Una vez más, muchas gracias a Mamute Yahi, quien patrocinó este video. Les recuerdo, todas las mejores IA reunidas en un solo lugar por 10 euros al mes, en lugar de casi 200 que costarían las suscripciones por separado. Es francés, cumple con el RGPD, seguro que sí. La mejor manera de dejar de llegar tarde. El enlace está en la descripción y en el primer comentario. Si no han visto mi último video sobre el futuro de Doctor Strange, se los dejo aquí mismo. Está genial. Nos vemos el próximo domingo a las 6:30 p.m. y mientras tanto, no olviden ser curiosos. Ese es el secreto para ser felices. Chao.